Dios les bendiga, queridos hermanos, queridos hermanitas, amigo que nos están escuchando en esta plataforma. Que Dios les bendiga. Hemos tenido la oportunidad de poder venir y compartir la palabra de Dios juntamente con nuestros hermanos. Y vamos a tomar la oportunidad, aprovechar el tiempo que se nos ha dado. Y vamos a meditar en una porción de la palabra de Dios. Y si usted tiene su Biblia ahí conmigo, ábrala por favor. Si no la tiene, ponga atención, le pido que ponga su atención a la palabra de Dios. Y vamos a entrar a este pequeño mensaje que el Señor nos ha dado hoy. Y vamos a comenzar en la primera epístola del apóstol Juan, que está en el primer capítulo. El primer capítulo del apóstol Juan, desde el versículo 5 en adelante. Le damos toda la gloria al Señor. Él nos ha dado esta oportunidad para poder compartir la palabra de Dios. Sabemos que ahora más que nunca lo que el hombre y la mujer necesita es la instrucción de Dios, es su palabra, es su dirección, porque realmente sin su instrucción, sin su palabra, no podemos sobresalir, no podemos ser bendecidos, no podemos ir más allá de lo que el hombre puede hacer. Por eso es donde viene Dios con su palabra, viene Dios con su ayuda y nos brinda su regalo, nos brinda su salvación, y entonces podemos entender que sí hay esperanza, que sí hay otro camino, que sí hay un verdadero propósito en la vida del ser humano. Amén, hermanos. Querido amigo, quiero repetirle que estamos en el primer capítulo de la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, y vamos a comenzar desde el versículo 5 en adelante. Dice así la palabra: en el nombre de Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, este es un par de versículos que está en el primer capítulo de esta carta, pero donde quisiera centrarme es en el versículo 6. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con Jesús, con Dios. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí está lo interesante que llamaba mi atención de este versículo. Llega el tiempo, hermano mío, amiga mía, hermana mía, donde nos encontramos cara a cara con el Señor. Y ahora, si nosotros podemos decir que en algún tiempo recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, si en algún tiempo tuvimos la oportunidad de confesarle a Él nuestros pecados, de arrepentirnos de nuestros pecados y de que ahora en adelante somos una nueva criatura, como dice la palabra, que de ahora en adelante soy un nuevo hombre, soy una nueva mujer. Pero realmente, ¿qué significa eso? Realmente, ¿cuál es el fruto de eso? ¿Será que soy cristiano de labios? ¿Será que soy seguidor de Cristo al nivel religioso, a nivel superficial? ¿O qué es realmente lo que Dios pide de nosotros? ¿Qué es lo que realmente Dios espera después de haber hecho una confesión como esa? En decir: Señor, te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Ciertamente dice la palabra, ¿verdad? En Romanos capítulo 10, ¿verdad? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Pero de ahí en adelante, ¿qué sigue? La palabra aquí nos dice
desde el versículo 5 dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es una comunión? Una comunión es un conjunto de dos personas o más o dos cosas o más. Una cosa que se una a la otra. Y en algún tiempo nosotros, hermanos, como llamados cristianos, tuvimos un encuentro, tuvimos un inicio en una comunión con Dios. Pero ¿cómo es que estamos lidiando? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es la evidencia de mi fe en Jesús? ¿Cuál es la evidencia en el joven, en la jovencita que ya ha sido entregada a Dios, que ya se ha entregado hacia el Señor? ¿Cómo es que el resto del mundo, cómo es que Dios mira, cómo es que Dios puede palpar en mi vida que realmente aquello es una realidad en mi vida y que no solamente son letras en un papel, que no solamente es una Biblia que cargo debajo de mi mano, que no es solamente un compromiso cuando llego al servicio del domingo o X día en el día, pero realmente que es algo que empieza y que sigue siendo un proceso dentro de mi corazón cada día. Es un proceso de limpieza, es un proceso de santificación cada día. No es que simplemente en algún tiempo me arrepentí, no es que simplemente un día confesé al Señor mis pecados, sino es que cada día estoy pidiéndole al Señor que me limpie, que me purifique, que me santifique, que arranque de mí esta maldad. Porque, hermanos míos, aún siendo cristianos, aún estando en la fe de Jesús, aún estando en la palabra de Dios, aún seguimos y seguiremos hasta la venida de Jesús o hasta que nosotros seamos llamados a la muerte. Vamos a seguir batallando, vamos a seguir luchando con aquellas cosas que en algún tiempo nos gobernaban, en algún tiempo nos ataban, nos tenían cautivos, el pecado. Bendito sea Jesús, dice. El versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que Él es mi Señor, que Él es mi Dios, que Él es ahora mi Salvador, que Él es mi Señor, que Él es el ahora que toma control de mi vida, que Dios esto, que Dios lo otro. Pero dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero luego dice, y andamos en tinieblas. Habla una diferencia de decir que soy cristiano, que soy de Cristo, pero andar, o sea, la acción es lo que realmente va a dar testimonio de nosotros. Es lo que realmente se hace una realidad en mi vida, que realmente Cristo es mi Señor, que Cristo se ha adueñado de mi alma. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, si yo digo que yo ando con Cristo y que realmente que Él es todo para mí, entonces, hermanos, deberíamos de andar en luz, así como Él anda en luz. Yo debería de caminar como Él quiere y no como yo quiero. Debería yo andar conforme a su voluntad. Debería yo decir, Señor, en todo lo que hagas, Señor, que te agrade a ti, Señor, antes que me agrade a mí. Señor, si esto es tu voluntad, así se va a hacer, Señor. Si así tú dices, así se va a hacer. Hermanos, es la verdad, hermano mío. No basta con decir que soy cristiano, no basta con que voy a la iglesia, no basta ni aun que predico la palabra o canto alabanza. No basta con eso, hermano mío, porque bien dice en el capítulo 7 en Mateo, versículo 21 en adelante, dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. No basta, hermano mío, con una confesión de palabras, ni aún basta con que digamos, aún a los que no son cristianos, que yo soy un seguidor de Jesús. No basta con eso, hermano mío. No es tanto cómo es que la gente me mira, no es tanto cómo estoy delante del hombre, porque a veces naturalmente, por reacción, por naturaleza, queremos primeramente agradar al ojo humano, agradar al que me mira, al espejo. Quiero agradar a la cámara que está delante de mí. Pero realmente, hermano mío, estamos perdidos si miramos de esa manera. ¿Por qué digo que estamos perdidos? Porque entonces ya no estamos viviendo para agradar a Dios. Y ese debería de ser nuestro primer anhelo, especialmente ahora en conocer a Jesús.
que ahora vivo para agradarlo a Él, que lo que he visto lo hago para agradarle a Él, como hablo, qué hablo, lo hago para agradarle a Él, lo que miro es agradable al Señor, lo que escucho, lo que entra por mis oídos es agradable al Señor. Realmente, ¿cómo está mi vida fuera del ojo del hombre y dentro del ojo de Dios? ¿Cómo es que Dios me mira? Ya no es tanto como el hermanito me mira. No deberíamos, hermanos míos, compararnos unos con otros. O cómo estoy, hermano, cómo estoy yo comparado con el otro hermano. O cómo yo me comparo con tal hermanita. No, hermanos míos, la palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos, lo dice en Hebreos capítulo 4. Dice, y sigue diciendo los siguientes versículos, dice, y la palabra discierne lo más profundo, las intenciones del corazón. Dios sabe cuáles son las intenciones. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Dios sabe que cuando le estamos siguiendo por conveniencia. El Señor Jesús exhortó a una multitud que le preguntaba, Señor, ¿dónde andabas? Te andábamos buscando. Y el Señor Jesús los exhortó y les dijo, ustedes no me siguen por los milagros, ustedes no me siguen por la palabra, ustedes me siguen porque yo les di de comer. Yo les di de comer en algún tiempo, yo en algún tiempo fui su proveedor, yo les cedí, yo les prohibí su necesidad, yo fui su proveedor en algún tiempo de necesidad, pero ya de ahí nos olvidamos, hermanos míos. A veces a veces nos acordamos más de Dios cuando, yo me acuerdo cuando yo necesitaba, ¿verdad?, aquella consolación y Dios me consoló. Sí, hermano, qué bueno. Y Dios es un consolador. Dice su palabra que Él es el divino consolador, que su Espíritu Santo es aquel que nos consuela más que cualquier hombre, más que cualquier mujer. Es cierto, hermano mío, pero lo que quiero decir, lo que el Señor nos quiere decir, es de que realmente Él debe de ser no solamente un evento, Él no debe de ser simplemente un recuerdo, Él no debe decir algo que, por ahí es parte de mi vida. Si es Jesús, eso para ti, algo como esta camisa que es encima de mí, o estos tenis, o estas botas que tengo puestas, son simplemente algo exterior. Es Jesús algo, es una añadidura para nuestra vida. Es su palabra algo que, pues sí, suena bonito y pues de vez en cuando le doy su ojeada a la Biblia. ¿O qué es realmente Jesús para nosotros? ¿Es Jesús el centro de tu vida? ¿Es Jesús todo para ti? ¿Es Jesús tu Señor realmente? ¿O es tu Señor cuando te conviene? Cuando nos duele el corazón, cuando estamos enfermos, cuando realmente ya no hay ya le pedí al amigo, ya le pedí al sacerdote, al pastor, al cura, a quien sea, y entonces pues la última opción, pues Dios, ayúdame. No, hermanos, Dios quiere ser el centro de nuestra vida. Dios quiere ser nuestro primer consejero. Él quiere ser nuestra primera ayuda. No una opción, sino una necesidad. No un accesorio, sino la fuente de vida. No algo que me pongo encima, sino es algo que brota de lo más profundo de mi ser. Y entonces va a ser una realidad, Señor. Entonces va a ser una verdadera obra dentro de mí. Es lo que Dios quiere hacer. Dios no quiere ser algo parte de tu vida. Él quiere ser tu vida. El apóstol Pablo dijo de esta siguiente manera: juntamente estoy crucificado con Jesús, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino es ahora que Cristo vive dentro de mí. Pablo, ¿estás loco? ¿Qué significa eso? ¿A qué te refieres? ¿Cómo que estás juntamente crucificado con Jesús? Él estaba hablando que Él había puesto aparte, Él había hecho morir su carne. Él había puesto aparte lo que el mundo le ofrecía. Él había puesto aparte, Él había hecho al lado lo que su carne le pedía. Y eso lo puso al lado para intercambiarlo por la voluntad de Jesús. Él puso al lado su voluntad, tal como Jesús dijo en el huerto de Getsemaní.
Y oró al Padre diciendo: Padre, si es posible, Señor, que yo no tome este trago amargo, si es posible que esta copa pase de mí, Señor, que pase. Pero luego parece como que Él vuelve en sí y dice: pero Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú. Bendito sea Jesús. Este es el mensaje que Dios tiene para el joven, para la jovencita, para el adulto, para el niño, para todos. Que realmente pongámonos a reflexionar: ¿dónde está Dios en mi vida? O si realmente Dios está en nuestra vida. ¿Dios está en nuestra vida? ¿O simplemente Él es como un cuadro que está ahí colgando en mi casa? No, hermanos. Aquí el apóstol Juan, usado por el Espíritu Santo, decía algo muy claro: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, dice la palabra, mentimos. O sea que soy un mentiroso. O sea que yo estoy mintiendo. Que si de palabra sigo a Jesús, pero mi vida no lo reflexiona. Yo hablo de un Dios de amor y de perdón, pero yo no amo a mi hermano. Yo hablo de un Dios de perdón, yo predico un Dios de perdón, pero no perdono a aquel que me ha fallado. Hablo de un Dios lento para la ira lento para la ira y grande en misericordia. Pero yo no busco ser misericordioso con mi prójimo. Fácil me enojo, fácil me enciendo, fácil, y aquel cualquiera que me mire, ay de él, porque, hermanos, ¿realmente está el Espíritu de Dios dentro de ti? ¿O cómo es que realmente sé que Dios es mi Salvador? ¿Cómo es que realmente sé que soy salvo? Quisiera seguir adelante, pero voy a seguir un versículo más y vamos a ir a otro pasaje más porque el tiempo se nos está yendo. Si decimos que tenemos comunión con Él, dice la palabra, el versículo 6 en capítulo 1 dice: y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero el versículo 7 dice otra cosa: pero si andamos en luz, como Él está en luz, mira nomás, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué hermoso! Dice: pero si andamos en luz. ¿Qué significa eso? Somos nosotros hombres defectuosos, hombres llenos de fallas y de pecado. ¿Y qué pasa cuando el pecado se manifiesta a la luz? ¿Qué pasa, hermano mío? Dios se empieza a mover con su misericordia, con su amor. ¿Sabe, hermano mío? El enemigo, el maligno, quiere hacerte creer que tu pecado es el fin para ti. El enemigo ha querido mirar a mi pecado y hasta me llamaba en algún tiempo por mi pecado. Pero Dios me llama por mi nombre. Y Dios me dice: hijo mío, ese no es tu fin. Yo tengo un perdón para ti. Yo di mi sangre por ti. Yo tengo misericordias para ti, hijo mío. Y si realmente en algún tiempo te has apartado, o si realmente en algún tiempo nunca fuiste parte de mí, hoy ven a mí. El Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en el libro de Proverbios dijo de la siguiente manera, en Proverbios 23, dice: dame, hijo mío, en tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Hermanos, Dios nos llama, y Él no nos llama poniéndonos el dedo en la cara. Dios nos llama no para acusarnos, no para juzgarnos. Dios nos llama para limpiarnos. Dios nos atrae porque le necesitamos, hermano mío. Escucha estas palabras de tu Dios. Me necesitas, hijo mío. Me necesitas. Y yo no sé, hermano mío. Yo no sé, pero Dios lo sabe y tú lo sabes y yo lo sé. ¿Qué es lo que nos está separando? ¿Qué es lo que nos está deteniendo de libremente
reposar en las manos de Dios. ¿Será un plan? ¿Será algo que pasó en el pasado? Yo no sé. Si es algo en el futuro que te está deteniendo de venir a los pies de Jesús verdaderamente y decirle: Señor, yo quiero, Padre, yo te pido, Señor, yo te ruego que te adueñes de mi corazón y que saques, Padre, cada día más y más esta maldad de mí, Señor. Eso es lo que Dios anhela. Eso es lo que Dios anhela. Eso es lo que Dios desea, hermano mío, que realmente estemos fundamentados, aferrados a su presencia, aferrados que le necesitamos. Y no solamente cuando me va mal, no solamente cuando me pega el COVID, no solamente cuando de repente me duele la espalda o de repente me duele la cabeza, no. Dice la palabra de Dios en un salmo muy hermoso: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo está el Señor en mi boca, en mi corazón siempre está meditando en su palabra. En mi corazón siempre está el gozo del Señor, aunque esté en una prueba, aunque esté en medio del fuego, aunque esté en medio de la tormenta. Mi alma bendice al Señor, porque yo sé que nada me podrá separar del amor del Señor. Ese es el privilegio, ese es el galardón, ese es el regalo a un hijo de Dios, a una hija de Dios, cuando verdaderamente se entrega hacia el Señor y poder decir, como el salmista dijo: el Señor es mi pastor y nada me falta. Lo que él quería decir en aquel pasaje es de que él nada le faltaba. ¿Por qué? Porque tenía a Dios arraigado, cimentado, fundamentado en su corazón, y nada lo doblegaba, nada le quitaba el sueño. Él siempre andaba gozoso, él siempre andaba alegre. Oh, pero hermano, David le falló a Dios, sí, pero ¿qué hizo después que le falló? Se postró. Dice que se postró y ayunó, no comió ni bebió, buscando la misericordia, buscando el perdón de Dios. No significa, hermano mío, que cuando venimos a Jesús somos perfectos, no, al contrario. Cuando venimos a Jesús parece que aún más se notan nuestras manchas, nuestros pecados. Pero ese es el propósito, que vengamos a la luz, que vengamos hacia la verdad, para que nuestras mentiras sean derrubadas. Y Dios quiere vivir dentro de nosotros y llenarnos de su verdad, llenarnos de su luz. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, y aquel que me sigue, aquel que pone su fe en mí, aquel que se agarra de mi mano, jamás andará en tinieblas, porque Él es la misma luz. Él es la verdad para nuestra vida. Él es lo que necesitamos. No necesitamos otro par de tenis, no necesitamos otra tele en la sala de la casa, no necesitamos más dinero, ni necesitamos otra vacuna. Primordialmente, lo que el alma del hombre está clamando es por una verdadera comunión con Dios, un sincero amor hacia Dios. ¿O acaso nos hemos olvidado, hermanos, que dice la palabra en Mateo 22, que dice la palabra que el Señor Jesús le respondió a aquellos sabios, a aquellos saduceos, fariseos y escribas, y ellos le preguntaban: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento, maestro? Y Jesús tranquilamente, humildemente, sin arrogancia, les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. No dijo: guarden el sábado. No dijo otra cosa, dijo amar al Señor. Dijo que tú ames al Señor. ¿Y qué es amar al Señor? Jesús le dijo a sus discípulos: discípulos míos, si ustedes me aman, muéstrenmelo obedeciéndome. El que me ama guarda mis mandamientos, dijo Jesús. Qué hermoso, hermano mío, qué hermoso. Posiblemente no alcancemos al otro pasaje que tenía para compartirles, pero de todos modos nos estamos gozando. Dice el versículo 7, ya vamos a ir terminando, hermanos. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué significa esto? Cuando estamos bien delante de Dios,
automáticamente Dios nos empuja para estar bien con nuestro prójimo. Porque en ese mismo pasaje, después que el Señor dijo amarás a tu Dios con todo tu corazón y etcétera, dijo, y el siguiente mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amar a mi prójimo como a mí mismo? Si apenas yo me amo a mí mismo. Así es, cuando nos acercamos, cuando buscamos amar a Dios, aprenderemos a amarnos a nosotros mismos. Y entonces podré amar a mi prójimo. Pero sobre todo, hermano mío, ¿cuál es el centro de este mensaje? ¿Qué es lo que realmente queremos llegar a esto? Queremos llegar a vivir, a tener una vida que agrade a Dios. Hermano mío, en el Salmo 51, cuando dice que David estaba arrepentido, me parece que es el versículo 10, donde dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Este salmista no pidió por sabiduría, no pidió por otra mujer, no pidió por más riqueza, ni pidió que Dios lo manteniera en el reino, en el reinado, porque Él era el rey. Él le pidió un corazón limpio. ¡Qué hermoso! Si Dios algo quiere darnos, es un corazón limpio. Antes de darnos más dones, antes de darnos más sabiduría, Señor, dame más esto, Señor, si tan solo me concedes esto, y esto, y esto, y esto. Y Dios se agrada de nuestras peticiones. Pero, ¿qué más le agradaría al Señor si tú y yo hoy le pedimos: Señor, dame un corazón limpio, Señor? Dame un corazón, Señor, que aprenda a agradarte, Padre. Dame un corazón, Señor, humilde, Padre, manso, como tú dijiste: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. De corazón, dijo, no de labios, no de vestir, no, ni de hablar, sino en lo más profundo de su corazón. ¿Y qué significaba eso? Significaba que Él mismo, siendo el mismo Dios, siendo imperfecto, se humilló a los pies de Dios, se humilló a esa necesidad de que Él tenía que morir en un madero, y no tan solo ser clavado y ya, sino Él llevó nuestros pecados. Él llevó mi pecado. Yo tenía que estar en esa cruz. Tú tenías que estar en esa cruz. Pero Jesús tomó ese precio y Él llevó su pecado. Él llevó mi pecado en aquella cruz. Bendito sea el Señor. Hermanos, parece que el tiempo se nos ha ido, pero vamos a terminar este versículo. Dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y lo más hermoso dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando venimos sinceramente, así como el hijo pródigo, cuando dice la palabra que volvió en sí, dice: volveré a la casa de mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Tómame como uno de tus jornaleros. Tómame como un sirviente ahí, sucio, inmerecedero de la comida de la mesa. Yo merezco ahí unas migajas ahí en el suelo. No merezco que ni me mires, Señor. De esa manera Dios quiere que tengamos esa posición de corazón. Dice su palabra: un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Gloria a Dios, hermanos. Dice: la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es el final, hermano. Eso es lo que debemos de vivir cada día. Que Dios cada vez nos está limpiando, purificando. No que se queda en algún tiempo: oh, sí, yo ya acepté a Cristo. Yo ya soy cristiano, hermano. Hermano, si yo ya voy a la iglesia. No basta con eso, hermano. ¿Cómo está mi corazón cada día delante del Señor? Qué bueno que vayas a la iglesia. Sigue congregándote. Qué bueno que has confesado al Señor Jesús como tu Salvador. Obedezcámosle.
seámosle fiel hasta la muerte, hermanos, para un día ver su rostro y nos gocemos con Él por una eternidad. Nuevamente les damos las gracias a nuestros hermanos, a nuestro hermano Antonio, a nuestro hermano Leo, el resto del equipo de esta plataforma, y le damos la gloria al Señor, y que Dios nos siga bendiciendo, hermanos, y que toda la gloria sea para Él, toda la gloria sea para Él. Gloria a Dios, hermanos.